Si quieres sacar buena nota en selectividad, yo estoy aquí para ayudarte. Este es mi canal, yo soy Ángel Luis Robles, profesor de secundaria, y vamos a intentar que la sintaxis sea clara y concisa. Vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es un planteamiento del problema en cuanto a las construcciones oracionales. Tradicionalmente se han llamado oraciones subordinadas adverbiales. Esto viene de la gramática tradicional, en la que se consideraba que el verbo, con todos sus complementos, es decir, lo que es una oración, podía funcionar como si fuera un sustantivo, y por tanto, si un sustantivo puede ser sujeto, pues podía ser esa oración un sujeto, o un complemento directo. Otra función que puede hacer un sustantivo es de complemento circunstancial, y entonces cuando la oración funciona como un sustantivo haciendo de complemento circunstancial, entonces se llaman adverbiales. Esto tiene que ver con el hecho de que los complementos circunstanciales equivalen a un adverbio. Entonces, si la oración funciona como un sustantivo y ese sustantivo funcionaría de sujeto o complemento directo o atributo o término de un enlace, entonces estaríamos hablando de una oración sustantiva. Si funciona de complemento circunstancial, entonces hablamos de oración adverbial. Y si funciona de complemento del nombre, entonces hablaríamos de adjetiva. Entonces seríamos las tres funciones que podría hacer una oración que se traslada a otra parte de la oración, que no es oración principal, sino que funciona de complemento de algo o de sujeto. Bien, entonces, si la oración puede sustituir a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio, pues le pusieron el nombre de oraciones sustantivas, adjetivas y adverbiales. El problema está en que las adverbiales las consideraron casi como un cajón desastre. Eso supone que dentro de la etiqueta de oraciones adverbiales aparece una colección, pues llamarlo de alguna forma, una colección de estructuras que no son equivalentes a un adverbio o complemento circunstancial, sino que son otra cosa. Eso es algo que no se ha desarrollado teóricamente, por lo menos en España, pues seguramente hasta los años 80 o un poco más. Bueno, esto ha conllevado que en pleno proceso de redacción de la nueva gramática, pues se ha empezado a desarrollar ciertos estudios que se han ido incorporando a la nueva gramática, después de muchas discusiones. El problema es que han sido tantas personas las que se han dedicado a hacer la nueva gramática que no han llegado a acuerdos coherentes. Y otro día podríamos hablar de las incoherencias que podemos encontrar dentro de la nueva gramática. Ahora mismo nos interesa tener en cuenta que ya una vez que se publica la nueva gramática, se empieza a aplicar también en educación secundaria, en los nuevos planes de estudio, o por lo menos en los nuevos libros de texto, esa diferencia de estructuras dentro de las adverbiales. Y claro, si se dan cuenta que hay estructuras que se han considerado adverbiales, pero que no son sustituibles por un adverbio, entonces, o por una sintagma nominal con preposición, con la función de complemento circunstancial, pues se dieron cuenta que no podían hacer gran cosa para explicar el que se llamasen oraciones subordinadas adverbiales, porque no eran equivalentes a un adverbio. ¿Cuál ha sido la solución que han tomado los gramáticos? Pues cambiarle el nombre al grupo completo y solucionado. Lo que pasa es que ahora crea una nueva incoherencia, y es que tenemos oraciones subordinadas sustantivas, pero luego tenemos construcciones oracionales, dentro de las cuales hay estructuras equivalentes a las oraciones subordinadas, pero como las hacen compañeras en el mismo grupo que otras estructuras que no son oraciones subordinadas, pues no le quieren llamar oración subordinada. Un follón. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues yo solucionaría sacando esas estructuras que no son complemento circunstancial de lo que son las estructuras oracionales o las oraciones subordinadas, y las consideraría un cuarto tipo de oración no principal. Entonces tendríamos oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas, podríamos estudiar el caso a ver si son válidas o no, como conjunto llamado así, oraciones adverbiales, y luego tendría las estructuras que no son
ni complemento circunstancial, ni del nombre, ni directo sujeto. Bueno, esto no lo han hecho así, que hubiese sido lo fácil quizá y lo lógico, pero como no es así, pues no podemos hacer nada. Se estudia todo en grupo dentro de las construcciones oracionales. Bien, hay algunos libros de texto, yo tengo aquí uno, el que utilizamos, no quiero hacer propaganda, no lo voy a enseñar, pero el que utilizamos es, tengo entendido que es el más usado actualmente en Andalucía. Plantea teóricamente el problema y propone, o no propone, sino que expone la solución que ha tomado la nueva gramática. Habla de que hay estructuras que eran sustituibles dentro de lo que tradicionalmente se han llamado subordinadas adverbiales o circunstanciales. Había un tipo que se podía sustituir por el adverbio. Claro, estas son las que propiamente se llamarían subordinadas adverbiales, las que equivalen completamente a un adverbio, hasta el punto de que se pueden sustituir por él. Estas son las que se han llamado normalmente, o se llamaban cuando yo estudiaba en el instituto, oraciones adverbiales propias. Propias porque propiamente se pueden sustituir por un adverbio. Luego había otro tipo que, teniendo la función de complemento circunstancial, no podían ser sustituidas por un adverbio. Bueno, todos los complementos circunstanciales normales, las que son sintagmas nominales con preposición, no pueden ser sustituidos por un adverbio. Y no pasa nada, no dejamos de decirle al adverbio que es complemento circunstancial y al complemento circunstancial por considerarlo una función adverbial, porque está modificando al verbo. Y luego hay un tercer grupo de oraciones que ni se pueden sustituir por adverbios, ni se pueden sustituir por un complemento circunstancial nominal, por decirlo de alguna forma, o un sintagma nominal. O sea, no es equivalente a un sintagma nominal con preposición, con función de complemento circunstancial. Por tanto, esas oraciones no son complementos circunstanciales del verbo principal. Esas oraciones son otra cosa. ¿Qué son? Bueno, pues lo llaman estructuras periféricas, lo llaman de distintas formas. En este libro en concreto lo llaman complemento periférico. Y son estructuras que no modifican al verbo principal, sino a toda la oración. Pero es que también incluyen las que modifican al acto enunciativo, al acto enunciativo, iba a decir locutivo, pero mejor enunciativo, ni tampoco al enunciado, que son cosas distintas. Entonces, ¿se soluciona el problema? Bueno, por lo menos el libro marca el problema porque la nueva gramática ya lo propone, después de los estudios teóricos que ha habido en el campo de la investigación universitaria, pues ya por lo menos está propuesto y pasa que no se ha llegado a la solución correcta o completa, podríamos decir. Bien, periférico hay mucho, voy a coger un libro. De este libro sí voy a hacer publicidad porque me da la gana. ¿Vale? Sintaxis del enunciado. Los complementos periféricos. Los complementos periféricos, ¿vale? Que se vea bien, de Catalina Fuentes Rodríguez, profesora mía en la universidad. Bien, los complementos periféricos son complementos que están dentro del enunciado pero fuera de la oración. Pueden ser oraciones, pero pueden ser sintagmas, pueden ser... bueno, si son sintagmas pueden ser por tanto una sola palabra. El núcleo del sintagma puede ser esa palabra un complemento periférico, pero puede ser la oración, igual que un complemento circunstancial puede ser un adverbio, un sintagma nominal con preposición o la oración entera, ¿vale? O sea, cualquier tipo de estructura puede ser complemento de otra cosa. Pues en este caso, los complementos de la oración puede ser una palabra o puede ser una oración entera. A esto se le llamaría complemento periférico y estaría dentro de lo que se llama sintaxis del enunciado, no de la oración. Luego veremos en otros vídeos, o en este quizá, las consecuencias que eso tiene. Bien. Voy a hablar de los tipos de complementos periféricos. Tenemos en la periferia 1, que lo llama Catalina, es decir, en un ámbito más cercano y que sí podríamos considerar dentro de la oración, pero afectando a todo el resto de la oración, tendríamos el circunstante o el complemento de reinterpretación restrictiva. Esos son una especie de complementos circunstanciales que se sitúan o antes o después de la oración, siempre aislados por comas, incluso su propia entonación, y que te está indicando cómo hay que interpretar la oración, si se pone antes, o cómo hay que reinterpretar cuando va al final.
Periferia 2, el ámbito informativo. Pues bueno, tenemos complemento tematizado y tenemos el foco. El foco, hay elementos que pueden estar dentro de la oración perfectamente, pero el ámbito de la información se sale fuera de la sintaxis oracional. O sea, dentro del texto tenemos en cuenta lo informativo. Entonces, no vamos a entrar, esto no entra en bachillerato ni nada de eso, ¿vale? Pero quiero que tengáis en cuenta que tenemos la sintaxis por un lado y el discurso por otro, el texto. Entonces, cuando hablamos del texto, hay que tener en cuenta otras cosas, como que el emisor ha ordenado la información de un modo muy concreto y va dando pistas sobre esa organización. Bien, pues, cuando un elemento se marca como importante, como importante, y se quiere resaltar, subrayar, se utiliza unos mecanismos lingüísticos, ¿vale? Pues eso también podría considerarse periférico. Pero en el ámbito textual, en el ámbito de la sintaxis, puede ser el sujeto, puede ser el complemento directo. Luego tenemos lo modal y lo enunciativo. Aquí tenemos complemento de modalidad, tenemos el complemento de la enunciación, y dentro de la enunciación tenemos distintos ámbitos, como puede ser el del yo, pero puede ser el del propio acto de hablar. Entonces, es que hay complementos periféricos que afectan a muchas cosas distintas. Sin embargo, si la nueva gramática, en esto no lo he comprobado, si la nueva gramática hace lo que dice este libro, es decir, si al complemento periférico no lo diferencia y considera que cualquier cosa que sí es periférico lo llama simplemente periférico, pero no llega a explicar qué es exactamente un periférico, pues el alumno puede llegar al examen, encontrarse una oración, intuir que ahí hay algo raro, pero no entenderlo porque no sabe exactamente a qué está afectando, no sabe si está hablando del yo, si es del decir, si es un modificador del decir, como digo. Entonces, pues ahí hay un problema. Puede haber un problema. Pero esto es en el ámbito teórico. Por lo menos este libro lo plantea. Hay otros libros que me imagino que muchas editoriales no lo hacen. La que yo tengo sí. Y eso es de alabar. Pero como la nueva gramática no termina de solucionar los problemas, este libro, por tanto, tampoco los soluciona. La nueva gramática hace una cosa nueva. Y es que coge todo lo que en mi época estudiábamos como oración subordinada adverbial, lo coge, lo saca de las propias, las saca de los tipos de adverbiales y lo mete como oraciones de relativo. Bien, vamos a explicar esto rápidamente. He dicho antes que los tres tipos de oraciones subordinadas que tradicionalmente se han considerado han sido las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Esto es porque si es sustantiva es porque la oración completa es sustituible por un sustantivo. ¿Pero por qué sustantivo? Bueno, como no hay ningún sustantivo que valga para todo, excepto a lo mejor cosa, se sustituye por otra palabra que sustituye al sustantivo. Por tanto, equivale funcionalmente en lo mismo, que sería un pronombre. Entonces, pues podemos sustituir una oración completa por eso, esto, aquello, y si funciona ya sabemos que esa oración subordinada es sustantiva. Cuando era adjetiva, se consideraba que toda la oración podía ser sustituible por un adjetivo. ¿Por qué? Y te inventaba un adjetivo y funcionaba. ¿Por qué? Pues porque la oración estaba dentro de un espacio, dentro de la oración, que era el espacio que le pertenecía a las palabras que modifican un sustantivo. Este tipo de oración adjetiva pues tenía sus características sintácticas, ¿no? Porque el nexo no era una conjunción, era un adverbio o un pronombre relativo. Eso es lo importante, relativo. Mientras que hay un tipo de sustantiva que también tiene como nexo un pronombre o un adverbio, pero en este caso interrogativo o exclamativo. Estos pronombres son los tipos de pronombres que son dos cosas a la vez. Relacionante, es decir, te relaciona un elemento de la principal con toda la oración subordinada, y por otro lado ellos mismos tienen una función dentro de la oración secundaria o subordinada. Puede ser un pronombre, tener la función de que tenga el sintagma nominal concreto, es un adverbio por complemento circunstancial. Y luego tenemos las oraciones adverbiales, que son aquellas oraciones introducidas por conjunciones que podían ser sustituibles por o que tenían la función de complemento circunstancial, pero en principio podían ser sustituidas por un adverbio. Entonces, allí son los tres adverbios que se suelen utilizar para las temporales, locativas y modales. El problema es que, como hemos dicho, no todas eran sustituibles por ese tipo. Por ejemplo, las finales, las causales, pues veíamos que había que sustituirlas en todo caso pues, por una sintagma nominal con preposición pues, que indicase causa, finalidad, ¿no?
por eso, para ello, y eso te demostraba que era un complemento circunstancial de finalidad o de causa. Ahora se ha cambiado la perspectiva. Ya no se consideran las oraciones según puedan ser sustituidas por un sustantivo, por un adjetivo o por un adverbio. Ahora, ¿cuál es la perspectiva nueva? La sintaxis. Antes era la semántica, podríamos decir. Antes era el significado que aportaba la oración, si era adverbial, nominal o adjetival. Ahora la función es elegida según la sintaxis, la estructura sintáctica. Ahora depende del nexo, prácticamente. Aunque hay una mezcolanza. Es el problema. Pero bueno, como ha cambiado la perspectiva, han cambiado los nombres. A la adjetiva ya no se le llama adjetiva, se le llama solamente de relativo. Antes también, porque el nexo era relativo. Es decir, relacionaba. Ahora, sin embargo, solamente se le llama de relativo. Ya no se le llama adjetiva. Ya no se va a considerar si pueden ser sustituidas o si funcionan, si vale como un adjetivo. Ahora simplemente se tiene en cuenta el nexo. Si el nexo es un pronombre o adverbio relativo, entonces la oración se llama de relativo. Si el nexo es una conjunción que no sea de relativo, es circunstancial. Pero claro, el qué o la de la sustantiva, es que hay un problema. Es que no termina de haber un criterio coherente y que lo mantengan siempre. Porque la de relativo la han separado por ese criterio y me parece muy bien y es muy lógico, y cuando estudias la gramática te das cuenta que tiene mucho sentido. El problema no viene ahí, el problema viene cuando el resto de oraciones no hacen lo mismo, ¿vale? Las oraciones, de todas formas, si quitamos el grupo que está introducido por un relativo, si quitamos esas, nos quedan las sustantivas y las adverbiales, o que ahora se llaman construcciones oracionales, porque de ese modo meten todo lo que sobra. Bueno, pues si nos damos cuenta, los dos son el mismo tipo prácticamente. Tenemos las sustantivas, que son aquellas oraciones introducidas por un que equivalen a un sustantivo, ¿vale? O si son interrogativos por el sí o un pronombre interrogativo. Y luego tenemos otras estructuras que, como ya las introducidas por lo que ahora se consideran relativas, libres, el dónde, el cuándo y el cómo, que antes eran adverbiales y ahora se han quitado y se han metido las relativas por ese nexo que tienen, que antes se consideraba conjunción y ahora no. Pues entonces, ese otro grupo que han hecho, ¿qué pasa con ese otro grupo? El de las adverbiales impropias, porque no pueden ser sustituidas por un adverbio. Recapitulo. Tenemos oraciones sustantivas, es decir, oraciones que pueden ser sustituidas por un sustantivo, y luego tenemos oraciones que pueden ser sustituidas por un sustantivo con una preposición delante. Por tanto, dentro de las construcciones oracionales tenemos oraciones sustantivas con preposición delante. Y ahora te habría que decir más otro grupo, que son las que modifican a toda la oración y se llaman periféricas. Pero aquellas que se llaman circunstanciales son como un complemento circunstancial. ¿Y un complemento circunstancial qué es? Un sintagma nominal, es decir, un sustantivo con una preposición delante. Y esas son las adverbiales. Y si no, fijaos, ¿para qué? ¿Por qué? Aunque eso ya se considere conjunción. Pero luego hay otras que incluso el libro lo dice. La nueva gramática acepta el análisis de preposición más oración sustantiva. Eso lo dice más de una vez. Por ejemplo, bueno, aquí hay una de antes de que o después de que, ¿vale? Ahora lo consideran así, ¿vale? Un adverbio y un grupo preposicional después, con ese que. Pero, por ejemplo, la nueva gramática de la lengua española admite la interpretación de algunas de las locuciones conjuntivas, las oraciones causales, pero esto lo repite en casi todos los tipos. Pues la nueva gramática admite la interpretación como secuencia del tipo locución preposicional, es decir, una preposición o un grupo que funciona como una preposición, más una oración sustantiva introducida con que. Por ejemplo, debido a que, gracias a que me dejaste los apuntes aprobé. Entonces, como empiezan por qué, esa estructura que empieza por qué se consideran sustantivas. Admite la nueva gramática que se consideren sustantivas con una preposición delante, a, en un caso, o puede ser cualquier preposición,
¿vale? Entonces tenemos un complemento, un sintagma preposicional o sintagma nominal con preposición que modifica a la palabra de antes. Y si consideramos que la palabra de antes y la preposición van juntas y funcionan como una locución preposicional, pues todo junto, sintagma nominal con preposición o preposicional, dentro del cual el término es la oración subordinada sustantiva. Bien, pues yo creo que hasta aquí he dicho todo. Quizá ha sido muy rápido, pero tenéis el vídeo, podéis verlo por partes, poco a poco. Pensando las dudas que tenéis y quien quiera me puede preguntar, ¿vale? He intentado ser lo más escueto y rápido posible. Sé que puede ser lioso, no tengo guión y a veces pues, puede la cosa pues ir corrigiéndome a mí mismo y hacerlo un poco más lioso, pero creo que así es más dinámico que si estuviese leyendo un texto teórico. Así que bueno, pues nada, cualquier duda me la dejáis por aquí y pues intentaré solucionarlo lo antes posible para que aprendamos sintaxis juntos y en este caso, en este planteamiento del problema, reflexionar sobre el origen de las nuevas estructuras y ya sabemos qué nos vamos a encontrar. Oraciones sustantivas con preposición. Así que adelante a analizar, que esto es más fácil de lo que parece.